Qué lamentable y algo que no debería sorprendernos cuando leemos este tipo de informaciones. Cada 4 horas una persona muere en un accidente de tránsito en la República Dominicana. Y esta contabilidad la hizo la Organización Mundial de la Salud una vez más. El organismo estima que el país ocupa el primer lugar en el mundo con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. Las víctimas más frecuentes son jóvenes entre los 15 y los 34 años de edad, ocupando así el 60%. Y uno, caramba, la verdad es que luego de que ve este tipo de estudios, que insisto, no debería causarnos sorpresa porque estamos todos los días y somos víctimas de ese tránsito y de ese caos en el tránsito y de la manera tan irresponsable en el que se maneja la mayoría de los conductores, sobre todo los de motocicleta. Este estudio, ahí vemos imágenes de los diferentes accidentes que cobran vidas, que llevan luto a las familias en República Dominicana. Recordemos recientemente el autobús lleno de estudiantes, aquel autobús lleno de turistas. Hubo en Asua o en el sur, creo que este pasado domingo, el domingo antes pasado, también un accidente tremendo que cobró muchísimas víctimas, muchísimas vidas. De acuerdo con datos del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, en el año 2020 fallecieron un promedio de 1.732 personas en accidentes de tránsito. Para el 2021, esa cifra se elevó a 1.874. En el 2022, 1.794. Mientras que en el primer trimestre del 2023, del presente año, se registraron 448 personas fallecidas, cifra que lógicamente, si esto fue hasta marzo, con el paso de los días, de las semanas y sobre todo de los fines de semana, que parece como que cuando la gente se vuelve loca, comete más imprudencias, hay consumo de alcohol, exceso de velocidad, pues lógicamente esa cifra ya se queda corta de los 448 solo en el primer trimestre. Cuando uno analiza las muertes, que es lo que deberían estar haciendo las autoridades del Intran y las que tienen que ver con el tránsito en nuestro país, las muertes en función al medio en que se transporta, tenemos un dato indudable: los motoristas. Los motoristas son los que más mueren en el pavimento y representan más del 50% de los fallecidos. Asimismo, en el caso del sexo, se evidencia que los hombres representan la mayor proporción de personas fallecidas en el tránsito, con más del 85%. Miguel Jiménez, presidente del Movido, considera que la imprudencia en los motociclistas es un tema que está en el tapete público. Hoy conversaba yo con una persona y decía que esta situación debe ser un caso de atención de Estado, un problema de Estado. La falta de controles, de educación vial, son de los elementos que se convierten o que hacen de esta situación de los accidentes de tránsito en República Dominicana un verdadero problema, e insisto, un verdadero problema de Estado, que no parece tener la atención suficiente de lo que significa este problema de las autoridades, porque uno ve con mucha frecuencia que se anuncian medidas, y hablábamos ahorita de la cooperativa, que son planes que se hacen en ese y en todo y en la mayoría de las cosas, pero no se sostienen en el tiempo. Anuncian medidas paliativas que pronto se quedan en el olvido, porque a todas luces no hay un plan con objetivos claros para enfrentar este fenómeno del caos del tránsito y en consecuencia de los accidentes de tránsito. El problema ha escalado también mucho más luego de la pandemia. También conversaba yo con una persona esta mañana de la proliferación de la modalidad de comida a domicilio, de comida rápida, que se integró al sistema de los dominicanos y de la vida del dominicano a propósito de la pandemia, que ya existía, pero que creció, y esto ha sobrepoblado, que ya estaba sobrepoblado, el parque vehicular, con miles de motocicletas que transitan por las calles de Santo Domingo y que son un verdadero
deporte extremo. Una vez alguien me cayó encima porque yo decía los terroristas del volante, y así le llamaba a los choferes de los carros públicos, a los guagüeros, a los choferes de los vehículos pesados, que no tienen y que no les importan y que van por la vía hasta que creyendo que son los únicos que van en la calle. Y mejor usted quítese antes de venir a enfrentar una tragedia por la manera temeraria y además la falta de consecuencias, sobre todo a los motoristas, la falta de consecuencias y la falta de responsabilidades frente a los daños que producen a terceros y a los afectados. Cada año se incorporan más, cada año hay más motocicletas y mientras todo esto pasa en las narices de las autoridades, no se visualiza que autoridades como la DGCET o el Intran tengan un plan de educación vial articulado desde las escuelas en conjunto con el Infotep, con el Ministerio de Educación, la implementación de puntos que se iban a marcar en las licencias. ¿Alguien se acuerda de eso? Y se anunció con bombos y platillos. ¿Y en qué se quedó? Quedó en el olvido, no hubo aplicación. Yo creo que eso ni siquiera se le dio comienzo y se le dio inicio. La reeducación o la suspensión de la licencia de conducir para personas que son reincidentes o para el tema de la circulación de los vehículos pesados en zonas que se suponían vedadas por las autoridades. Ya usted ve los motoristas que pasan por los pasos a desnivel, que están en los elevados, en todas partes y no pasa nada. Y le pasan por encima a las narices de las autoridades del DGCET. Ya se vuelven a las motocicletas el verdadero dolor de cabeza y la verdadera pandemia. Hace falta conciencia ciudadana, hace falta civismo, hace falta responsabilidad, hace falta educación y hace falta que relajemos el rol que tenemos todos dentro de este caos, o que dejemos de relajarlo, porque todos somos responsables de eso. En una ocasión, al principio del gobierno, la primera dama de la República decía que no le gustaba cuando escuchaba a dominicanos decir que nuestro país era una jungla. También lo recuerdan. No tenemos otra salida. Este país es una jungla porque mientras todo esto que estamos describiendo pasa, aquí no pasa nada. Mientras tanto, mientras todo eso pasa y lideramos estadísticas, ya vieron, el primer lugar en el mundo, estamos liderando siempre estadísticas funestas, mientras miles de familias cada año quedan destrozadas por pérdida de familiares o personas que quedan incapacitadas por un accidente de tránsito, porque también tiene peligro el que va caminando, como bien se dice aquí muy a menudo. Aquí el peatón no es gente. Viene un carro, embiste a alguien, sigue su camino y no pasa nada. Por eso es que somos una jungla y en eso nos hemos convertido en una verdadera jungla. Pero no pasa nada. ¿Alguna vez, Hugo Veras, llegaste al Intran a hacer algo? ¿Dónde están todos los planes que tenías al presidente de la República y a todas las autoridades que tengan que ver con el tránsito? Este problema del tránsito debería ser tratado como un problema serio de Estado. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?